Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener con nosotros a la diputada Alejandra Plasencia, figura clave en el comando de la candidata oficialista Janet Jara, en una jornada con muchas noticias que vienen desde Estados Unidos respecto del cobre, noticias potenciales, muchas dudas, pero vamos a comenzar de inmediato porque hay mucho que contarles con estos titulares. El comandante en jefe de la FARC salió a explicar la demora en la entrega de antecedentes de los 5 exfuncionarios detenidos tras intentar trasladar ketamina en un vuelo. Ahora nos enteramos de todo aquello, ¿no? El general Hugo Rodríguez dijo que el retraso en el traspaso de datos al Ministerio Público se debió a que no querían cometer algún equívoco. Por su parte, la ministra de Defensa confirmó que los involucrados ya fueron dados de baja. El ministro de Economía defendió la ley de permisos sectoriales luego de que 42 diputados oficialistas anunciaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Nicolás Grau indicó que la iniciativa no interviene en nada el sistema de evaluación ambiental. Sin embargo, los parlamentarios firmantes aseguraron que durante la tramitación en el Senado se ingresaron cambios que ameritarían ir al TC. Sorpresivo fue el IPC de junio, que tuvo una variación mensual de menos 0,4%, según reportó el INE. Destacaron las bajas en las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas, vestuario y calzado. Con esto, la inflación llegó a 4,1% en 12 meses. Analistas ya proyectan un posible recorte en la tasa de interés. Y en temas internacionales, el presidente Donald Trump dijo que planea imponer un arancel de 50% a las importaciones de cobre. Hasta ahora se desconoce cuándo podría entrar en vigor la medida y la Casa Blanca evitó entregar mayores detalles. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. 8:04, junto a nosotros el editor de Economía de CNN Chile, Nicolás Paut. Nicolás, obviamente para comentar lo que ha sido, es una noticia, pero es una noticia en desarrollo, más que nunca habían puesto ese nombre, porque no sabemos a qué se refiere Trump y si se concreta o no y a quiénes, ¿no? Exactamente, muy buenas noches, Mónica, y a todos que nos acompañan en CNN Prime. La verdad es que esto es muy el estilo Trump. Sí. No es diplomático, no es protocolar, no es algo que siga un esquema definido. Son anuncios que espontáneamente los menciona cuando se le preguntan o cuando quiere decirlo. Tal cual fue lo que conocimos hoy al mediodía de Chile y de Washington. Y te voy a decir por qué después hay que marcar muy importante que fue al mediodía. Rueda de prensa en la Casa Blanca y un periodista le pregunta: presidente, ¿qué es lo que pasa con las tarifas a distintos metales como el cobre? Estoy pensando en más o menos 50% o quizás más. El puro "ya estoy pensando" ya es noticia mundial. Así de simple, así de espontáneo, así de poco riguroso, poco serio. La verdad es que todos los apelativos calzan el estilo de Donald Trump. El punto es que avivó los peores temores para la economía de nuestro país. Porque los aranceles, por supuesto, han sido tema en los últimos 2 a 3 meses, pero muchos decían con respecto a nuestro país que el más importante era el del cobre. Pero además había una comisión que estaba estudiando este tema en Estados Unidos, lo habíamos conversado, sí, que iba a tener un plazo acotado, sí, pero un plazo que no era tan corto. Entonces es como que no solamente decir algo que estás pensando, que ya está lo pensando para quien dirige una de las 2 principales economías del mundo, es ya provoca efectos económicos, pensar algo, el puro riesgo. Pero además es como que todo el proceso institucional de esta comisión va a estudiar respecto al cobre. Chao. Podía ser en cualquier momento. De hecho, todavía había plazo. Sí, pues, y por el eso punto es no han que entregado el informe, no, o no hemos sabido. Y lo más importante es que se estaba estudiando para 25% de arancel. Bueno, además. Y Donald Trump dice el doble. Por eso te digo que los peores temores para las productoras mineras de nuestro país, que son muchas transnacionales, y sobre todo porque es nuestro principal producto de exportación, se están cumpliendo de a voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y la verdad es que, como no ha sido ninguna comunicación oficial, ha costado encontrar alguna respuesta concreta por parte del gobierno y del mismo sector minero. Tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, la Sonami, que está esperando comunicaciones oficiales, pero en las palabras de su presidente da a entender que esta incertidumbre se va a tomar la agenda económica, política, minera de todos los sectores. Veamos al presidente de Sonami. No cabe duda que estos anuncios generan preocupación,
se ha aludido directamente al cobre en este caso, pero y sobre todo la incertidumbre que genera en los mercados internacionales, la posibilidad de que pudiera afectarse los consumos de cobre a nivel mundial es una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que mantener nuestro curso, mantener la certeza, mantener la firmeza de nuestras instituciones y nuestra calidad de socio confiable en la producción de cobre y de otros minerales críticos. Yo te había comentado, Mónica, que muy importante era que fue al mediodía de Chile y de Washington, porque uno estuvo viendo el precio del cobre durante el día y exactamente a esa hora pasó en un minuto de estar $5.02 la libra, un minuto después $5.24 la libra y 3 minutos después $5.84 la libra, precio récord histórico en ese momento. Es decir, tuvo un alza en poco más de 6 minutos de 17% en sus contratos a 3 meses. Sí, tengo una pregunta inmediata que nos han bombardeado literalmente en redes sociales y es la siguiente. Se pregunta mucho, y también me lo pregunto yo, si el efecto del anuncio, del pensamiento de Trump respecto al cobre hace que se incremente el precio, uno podría decir, bueno, pero esto es bueno para Chile, pero ¿es sustentable en el largo plazo? Y te agregan algo más. Es China el principal comprador de Chile, pero a la vez nosotros somos el principal proveedor de cobre de Estados Unidos. Si metes todo esto en una juguera, ¿esto es bueno o es malo? Al menos en el corto plazo es bueno para los productores. ¿Por qué? Porque se están negociando estos contratos a estos precios. ¿Por qué? Y es algo que ya vimos cuando se anunció esta investigación. Los compradores de Estados Unidos se están sobreestoqueando de cobre a un más bajo precio. Porque cuando se aplican estos aranceles, ¿quiénes van a ser los que los paguen? Los importadores de Estados Unidos. A ellos se les va a aplicar y eso es lo que sucede generalmente. Tratan de traspasarlo lo menos posible a otro tipo de clientes, pero es que ellos, Nicolás, y es los productores chilenos, a ellos se lo aplican, porque ellos van a tener que pagar, porque tú muy bien lo dices, te van a tener que seguir comprando cobre de todas maneras. Estados Unidos tiene que comprarnos cobre. Exacto, porque no van a poder suplir todo lo que necesitan solamente con la demanda interna. Y ha sido muchas críticas respecto a los aranceles, porque asociaciones de todos los rubros en Estados Unidos le han pedido a Donald Trump que no siga con esta política tarifaria. ¿Por qué? Porque no van a poder suplir toda la demanda que se necesita. Por algo se ha regulado así el comercio internacional. Ahora, esto puede beneficiar a Chile al menos. Ya, y de hecho, en el precio del cobre se produjo un ajuste después de este hito de 5,84 centavos la libra al mediodía. Ya bajó después a $5.30, $5.20. Ya, pero es sostenible en el tiempo, también es lo que nos preguntan, porque es como contraintuitivo que nos alcen los aranceles sea algo bueno. Al menos en términos de oferta y demanda, las estimaciones es que suba un poco más el precio del cobre, pero no a los niveles de $5.84 la libra. Ahora, una tarifa de 50% yo creo que distorsiona todos los mercados y no es sostenible ese nivel de y nos van a llegar más caros productos que se hagan con cobre, entonces tiene una derivada negativa evidente. Y eventualmente puede que algunas empresas digan, ¿saben qué? A estos niveles no digo que no voy a comprar cobre o no digo que voy a seguir con estos proyectos de inversión, pero quizás los voy a tener que detener porque a mí me están traspasando estos mayores costos, no puedo, no. Los que me dan cobre para mis cables eléctricos, etcétera. Eso se puede intuir. Muy bien. Veamos otras reacciones. Presidente de Codelco, Máximo Pacheco, la mayor productora de cobre a nivel mundial. ¿Qué es lo que dijo? Hasta ahora no ha existido una comunicación oficial de Estados Unidos, lo mismo que dijo Cancillería. No se sabe si se va a aplicar a todos los productos de cobre, como los cátodos, ni si habrá excepciones a algunos países como Chile. Vamos a la siguiente parte del comunicado de Codelco. El mundo y Estados Unidos necesitará cada día más cobre para enfrentar la transición energética y Codelco, como la mayor productora a nivel mundial, seguirá siendo un proveedor seguro y confiable. Positivo entonces el análisis de Máximo Pacheco, quien también entregó un comunicado, la SOFOFA, su presidenta Rosario Navarro. Resulta fundamental evaluar los impactos de este anuncio una vez que se cuente con los detalles, el que podría marcar un empeoramiento sustantivo para las condiciones comerciales de Chile y su principal exportación a Estados Unidos, que se suma al 10% de arancel sobre otros productos, ya vamos a hablar de eso.
Hoy más que nunca importa desplegarnos estratégicamente para defender nuestros intereses y convencer a Washington de que Chile puede ser un socio clave, más pesimista que Máximo Pacheco, la presidenta de Sofofa. La siguiente es una reacción política, hasta ahora la única de los candidatos presidenciales. Evelyn Matei: Chile debe seguir negociando con foco en el interés de Chile y los chilenos, sin ideologías, con estrategia y diplomacia. En la relación con Estados Unidos no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto, eso en clara alusión a los comentarios que ha hecho el presidente Boric hacia Estados Unidos desde que llegó a la moneda. Cuando llamó en distintos emperador a ámbitos. Trump, entre otras cosas. Y yo creo que también respecto de, bueno, no sé si se está refiriendo específicamente a los BRICS, yo creo que tiene más que ver con esos comentarios que tú haces O la alusión. crítica que le hizo a Estados Unidos cuando fue el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Y también, ¿te acuerdas? En el acuerdo del océano, Sí. que estaba John Kerry y lo criticó y él estaba en la mesa. Y, bueno, en distintas Dijo instancias que no que el había nadie presidente... de Estados Unidos. Sí, pero eso no fue un gustito personal, eso fue un error. Yo creo que se refiere más bien a lo primero que tú decías. Pero de que ha tenido comentarios directos contra Estados Unidos, lo ha tenido Gabriel Boric, y a eso se refería Evelyn Matei. Ahora, yo te mencionaba respecto al 10% que hasta ahora tiene como arancel Sí. provisorio Chile. Bueno, todos. Todos, sí. Chile tiene el 10%. Estamos a la espera El test de qué es lo que sucede con Chile. Y recordemos que Donald Trump dijo hace algunos días que los países que se alinean en las políticas BRICS se les va a aplicar un 10% más. Veremos si eso se refiere a Chile, pero ¿a qué me refiero? Que no firmó la declaración, hay que decirlo, Sí. porque no quisiera o no quisiera, no puede hacerlo porque es país en el fondo que va a invitaron. escuchar, es invitado, no es país Fue de miembro. oyente nada más. Claro. Bueno, Donald Trump hace algunos minutos, a través de su cuenta de red social Truth, su propia red social, Sí. dijo: atención, atención, mañana, en la mañana y también en la tarde, estaré anunciando nuevas tarifas para 7 países y más. ¿Será Chile uno de ellos? No lo sabemos, pero vamos a tener que estar atentos a cada momento, cada día. O sea, nadie está inmune además, Nicolás. O sea, si le pone, se anuncia, empieza con Japón, que es un socio estratégico en el Sí. Pacífico para Estados Unidos. O sea, si puede hacerlo y está dispuesto a hacerlo con Japón, bueno, o sea... Pero el punto es que vamos a tener que estar atentos a que en cualquier momento Donald Trump, cuando se le ocurra, nos avise qué es lo que va a suceder con los aranceles. Lo otro es que Ya además fue, se ya- ha pulverizado, como conversamos alguna vez, Ujú. el comercio internacional y las reglas del comercio internacional. Pulverizada, así. Así es, y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a qué es lo que sucede. Bueno, esta sorpresa del cobre al doble de lo que se estimaba, porque era 25 a 50%, no fue la única sorpresa al doble. No, pues. La otra es positiva para quienes sabemos de la importancia de la unidad de fomento en el costo de nuestras vidas. Me refiero a la inflación de junio, se esperaba una caída de 0,2%, fue 0,4%. ¿Por qué? Y además, ¿cómo este número influye en el comentario prácticamente unánime de que el Banco Central va a bajar la tasa de interés a fin de mes? Eso lo explica Pilar Gutiérrez. Se esperaba una baja en los precios, pero nadie anticipó que fuera de esta magnitud. El IPC de junio sorprendió al mercado con una caída de 0,4%, impulsado principalmente por las bajas en precios de alimentos y en la división de vestuario y calzado. Con esto, la inflación anual sigue bajando. En 12 meses pasamos de 4,4 a un 4,1%. Eso necesariamente son buenas noticias. Si uno mira, las mayores disminuciones están en los precios de alimentos. La canasta de alimentos es algo que todos los hogares de Chile consumen. Baja el valor de los UEF y, por tanto, todos aquellos precios que están indexados a UEF, como son los gastos comunes, los arriendos. Hay un alza proyectada a julio en el tema eléctrico. Eso no va a evitar que logremos la meta en torno al 4,1%. Si lo dijo 2 veces la ministra subrogante de Hacienda, es señal de la relevancia que la variación anual del IPC bajara de 4,4 a 4,1% en solo un mes. Se trata de la tercera caída consecutiva en términos anuales de la inflación. En ese sentido, algunos analistas ven que la inflación podría cerrar el año acercándose a la meta del Banco Central, que es 3% anual. Por debajo del 4% es bastante probable, sobre todo después de este resultado. En julio vamos a tener un aumento en las tarifas eléctricas. Podemos tener datos más malos o menos favorables en los meses que vienen, pero yo creo que sí, la tendencia de la inflación debería ir a la baja. También depende de cuestiones que son
incontrolables, lo que viene de afuera, todo este tema de las tarifas de Estados Unidos. Pero además de los factores externos, los economistas identifican también otros elementos que habrá que seguir monitoreando hacia adelante. Si uno se va a la inflación subyacente o alguna medida core, como se dice, esta no sorprendió al mercado y estuvo en línea con lo anticipado. Y después, si tú separas inflación de bienes y de servicios, tenemos una baja importante en la inflación de bienes, pero la inflación de servicios sigue subiendo. Y esto muy en línea con el alza de los costos laborales que estamos teniendo en Chile. Con todo, y a pesar de que las cuentas de la luz subirán 7,3% a fin de mes, lo que puede presionar fuerte al alza el IPC de julio, el mercado observa que de a poco se reducen las presiones inflacionarias, señal que refuerza la mirada de la encuesta de operadores financieros, la mayor posibilidad de que el Banco Central retome los recortes de tasa a fin de mes. Si uno excluye precios de energía, precios de alimentos, precios muy volátiles que tienen fluctuaciones muy relevantes de un mes a otro, la inflación mes contra mes es 0%, lo cual revela de cualquier manera, ¿no es cierto?, de que no hay mayores presiones inflacionarias. Eso da espacio para que el Banco Central retome su proceso de bajas de tasa. Estamos esperando que a fines de este mes vuelva, ¿no es cierto?, a recortar su tasa política en 25 puntos base y de hecho recorte un par de veces más de aquí a fin de año. El consenso de mercado es que en la reunión del 28 de julio la tasa bajaría a 4,75%. Sin embargo, hay quienes recomiendan esperar y ver la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, que decidirá sobre la misma materia, pero un día después que el Banco Central de Chile. Nosotros creemos que aún hay espacio para una pausa o para seguir en pausa, puesto que queda poco de recorte en la TPM y todavía quedan 6 meses del año, ¿cierto? Y sí pensamos que una baja anticipada respecto de lo que va a hacer la Fed pudiese impactar en el tipo de cambio, el cual ya se ha visto impactado estos últimos días por el resurgimiento de esta guerra arancelaria. Pero sin duda una inflación negativa, ¿cierto?, aviva los ánimos como para rebajarla ahora. Lo totalmente seguro es que luego del dato de IPC de junio, la UF bajará 157 pesos de aquí a un mes más. Atentos entonces al 28 de julio, porque ese día entonces, a menos que ocurra una catástrofe que nadie espera, el Banco Central va a bajar la tasa de interés a 4,75%. Te tomamos la palabra. Bueno. Apostamos y si no, invita a todo el equipo a un asado. Nicolás Paut lo acaba de decir en su casa, además. Ya, Nicolás. Y si estoy en la razón, será Mónica Rincón. Ah, yo ya hice uno, en cambio Escoa, tú otra nada. Yo hice el mucha gente de testigo. Yo hice el Moni Palusa, así que ya. ¿Te acuerdas del caso del inspector municipal Nicolás Paut que terminó siendo detenido cuando intentaba fiscalizar a un carabinero? Sí. Ya, bueno, el alcalde de la Florida, fíjate, te vamos a contar a ti y a quienes están en su casa, anunció que estudia querellarse por este caso. ¿Por qué? ¿De qué manera piensa llevar adelante la acción de querella eventual? Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Figueroa. Está bien que sea un colega de ustedes, pero también nos faltó el respeto a nosotros siendo un funcionario. Yo también tengo todo grabado. Y probablemente serán esos videos los que jueguen un rol preponderante para llegar a la verdad ante una situación que tiene dos versiones. Todo ocurrió este lunes pasado a las 20 horas en la comuna de La Florida, en el sector de Rojas, Magallanes, hacia el oriente, donde la municipalidad decidió implementar hace pocos días una zona de control para tener mayor presencia de seguridad por petición de los vecinos. Es ahí donde lo que comenzaría como una situación en la que un carabinero de civil se habría negado a ser controlado por un inspector municipal, terminó con el funcionario de La Florida siendo detenido. Nosotros cuando llegamos usted le hizo un hostigamiento a mi funcionario, iba grabándolo al lado de él y tengo a los funcionarios de testigo y aparte la prensa de nosotros está de testigo, ¿ya? Y el funcionario solamente solicitó la documentación de su vehículo como un inspector municipal. Pero usted no puede demigrar a los inspectores municipales y menos decirle yo solamente le entrego la documentación a Carabineros. Está bien que sean sus colegas y todo, pero tampoco teníamos por qué aguantar que usted, sí, porque usted dijo voy a esperar que lleguen mis colegas para poder hablar. Y eso no corresponde, ¿ya? Porque usted en este momento está de civil, ¿ya? No está de funcionario, ellos están de funcionario, usted está de civil. Presentamos desde ya una denuncia ayer y hoy día estamos evaluando la posibilidad también de presentar una querella porque acá a lo menos se configurarían dos tipos penales. Uno de ellos es que los funcionarios hoy día cuentan con facultades para efectuar este tipo de fiscalizaciones y el Código Penal establece que cualquier persona que
las impida o las dificulte, comete un delito. Y en segundo lugar también, ¿qué pasó acá? Incluso respecto de un eventual tráfico de influencia, porque acá vimos una reacción extremadamente rápida de parte de Carabineros, en circunstancia que de manera simultánea, a 2 cuadras del lugar, habían asaltado a un vecino que llevaba por lo demás más de 2 horas esperando a Carabineros. Mientras la municipalidad ya hizo una denuncia por detención ilegal, Carabineros abrió un sumario para revisar si el procedimiento y privación de libertad por 4 horas del funcionario estuvo en regla. Se ha instruido al general director el inicio de una investigación para aclarar cada uno de estos puntos. Hay versiones encontradas que van desde la forma en que se realizó el control, la omisión de identificación por parte del funcionario municipal. Yo creo que en ocasiones pudo haber sido exceso de celo, pero lo clave para el gobierno en este tipo de asuntos es que el trabajo de Carabineros de Chile conjuntamente con los municipios es clave en materia de seguridad pública. Pero además hay otra arista. La municipalidad estudia la opción de querellarse por tráfico de influencias debido a que al llamado de este carabinero civil una patrulla llegó a los pocos minutos al lugar. Cuando a pocas cuadras este negocio llevaba horas esperando a Carabineros tras sufrir un asalto. Hay que ver la posibilidad de 2 delitos. Un delito posible es la detención ilegal del artículo 148 del Código Penal. Tráfico de influencia del 240 bis del Código Penal es un poco más difícil. Porque el tráfico de influencia está pensado en quién, el funcionario público que algo así como que interviene para que a alguien se le otorgue un beneficio, pero siempre está pensado en beneficios de carácter pecuniario, o sea, dinero. Lo detiene porque quería hacer un control, porque han aumentado los delitos en la comuna de La Florida. Bueno, para eso no está autorizado el inspector. Si esto escala a una consecuencia de que el inspector quiso continuar con impedir la libertad de este carabinero y se apropia de especies del vehículo motorizado, como por ejemplo las llaves, eso tampoco lo puede hacer. De acuerdo a la ley de tránsito, un inspector municipal tiene atribuciones para fiscalizar la ley de tránsito. Por lo tanto, uno puede entender que en esa dinámica puede controlar un vehículo, verificar la documentación de quien conduce ese vehículo y establecer si ese vehículo circula de acuerdo a lo establecido en la ley. Ahora, otra cosa es que él sobrepase sus atribuciones deteniendo a una persona o requisando una especie determinada. Lo único seguro es que para saber qué posición tomará la justicia ante estas 2 versiones habrá que esperar un par de meses. Mismo tiempo para saber sobre el sumario interno de Carabineros. Quedó Karina Prida Valenzuela, hija de Rosa Nelly Valenzuela, mujer de 70 años, que fue encontrada muerta al interior de una maleta el pasado domingo en la comuna de Recoleta. La hija de la víctima fue formalizada por el delito de parricidio y el tribunal acogió la petición del Ministerio Público de decretar la medida cautelar más gravosa. Según la Fiscalía, existen antecedentes que acreditan el delito y la participación de la imputada en los hechos, afirmación que fue desestimada por la abogada defensora, quien insiste en la inocencia de su representada y la necesidad de seguir ampliando la indagatoria. De comprobarse que la hija de la víctima fue la autora del parricidio, arriesgaría penas que van desde los 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado. Se formalizó a la imputada por el delito de parricidio respecto de su madre. En este caso, el tribunal dio por establecidas las circunstancias que dan por acreditadas la existencia de este delito, la participación de la imputada y además de la necesidad de cautela, en este caso de que la imputada se mantenga mientras dure la investigación en prisión preventiva. La causa está recién partiendo, mi representada alega inocencia por los cargos, sin perjuicio que nosotros también estamos abusando de un tema médico que hay que analizar. Hoy día no tenemos antecedentes para verificar el tema médico, pero sí el procedimiento de fiscalía es complejo. Es complejo porque a la larga lo que uno espera es que una persona que está imputada de un cargo se haga de la forma regular. Los procedimientos. Mi representada estuvo en la comisaría previo a la detención y eso a juicio nuestro es irregular. Si bien se decretó la legalidad de la detención, esto no se acaba acá en esta primera discusión, en el futuro también se puede levantar esta hipótesis de legalidad y empezar a hacer estrategia respecto de lo que manifiesta mi representada, que no tiene participación en estos hechos y que hay que investigar a otras personas que obviamente la investigación tiene que arrojar.
42 parlamentarios oficialistas ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional por la Ley de Permisos Sectoriales. Aseguran que la iniciativa podría afectar derechos medioambientales y de salud. Por su parte, el ministro Nicolás Grau y la oposición defendieron el proyecto que forma parte clave de los objetivos económicos de la administración Boric. Los informes y los detalles con Macarena Román. Aprobado y se despacha el proyecto a ley. Y aunque se aprobó, estuvo lejos de generar acuerdos transversales el proyecto de ley de permisos sectoriales, el que tiene como objetivo disminuir los tiempos de tramitación para iniciativas de inversión, justo en medio del debate por la permisología en el país. Presidente, quisiera solicitar reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 9, 10 y 76 por vulnerar el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acción que se concretó. 42 diputados oficialistas ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar algunos artículos de una de las iniciativas clave del gobierno en materia económica. Hacer lo correcto y sentimos que eso está en la votación en torno al proyecto de ley de permisología y además también en recurrir a última instancia para analizar la constitucionalidad de las normas que han aprobado contra nuestra voluntad en este Congreso. Los cambios del Senado, a mi juicio, no iban en línea con lo que habíamos aprobado en la Cámara y por eso lo rechazamos y algunos de ellos sí merecen un reproche. Y aunque suene paradójico, fue la oposición la que respaldó el proyecto del gobierno. Incluso llamaron a la candidata presidencial del oficialismo para que ordenara sus filas. Esto es la mejor explicación de por qué este país está trancado, por qué Chile no está funcionando económicamente, porque los mismos partidarios de gobierno le hacen zancadilla a cualquiera que quiera hacer andar el país. Sin ni siquiera entender bien el proyecto, son capaces de ir al Tribunal Constitucional en el único proyecto que nos puede ayudar en mejorar a que los permisos sean un poco más rápidos. El ministro Grau nos pidió a nosotros como oposición tramitar este proyecto lo antes posible justamente para facilitar la inversión y generar nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, requerimos urgente que este proyecto sea tramitado y sea finalmente despachado como ley. Lo que molesta en parte del oficialismo es que ahora se permitirían declaraciones juradas en vez de esperar permisos para operaciones de bajo riesgo. En vez de que el Servicio de Salud vaya a verificar en terreno que el proyecto efectivamente sea construido de acuerdo a los estándares y las normas vigentes, va a recibir una declaración jurada por un particular que va a decir que su proyecto está construido en tal parte y que sí cumple con la normativa vigente y eso lo habilita automáticamente para funcionar. Principio que pasa en varios países, que se usa una declaración jurada por parte de quien realiza el proyecto, dependiendo del tipo de proyecto obviamente. Y en ese caso lo importante es que haya de inmediato una autoridad burocrática, en este caso probablemente la Superintendencia de Medio Ambiente, que puedan ir a terreno a fiscalizar que esas declaraciones efectivamente se estén cumpliendo. Por eso la fiscalización sería una de las piedras angulares de esta estrategia, luego de recibir las declaraciones juradas. Ahí radicará la respuesta de si la iniciativa se volvió una solución o finalmente un problema. El proyecto de ley lo que hace es abrir un espacio a que ciertos criterios de evaluación se flexibilicen y la empresa o quienes impulsan los proyectos asuman compromisos por escrito, a cambio de que estos van a ser fuertemente fiscalizados y sancionados en el caso de que se incumplan. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Hay que esperar la redacción del reglamento de la ley, que a la vez tendrá que permanecer paralizado hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto de la acción ingresada por los parlamentarios oficialistas. Si este requerimiento prospera, entregaremos nuestros argumentos. Creemos que hay bases sólidas para señalar que no hay ninguna norma de este proyecto que contravenga la Constitución. Nuestra diferencia con los parlamentarios es que este proyecto de ley no interviene en lo ambiental. Intentamos tener una declaración del Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo confirmaron que no habrá pronunciamiento al respecto por tratarse de una iniciativa de la cartera de Economía. Eso sí, se enfatizó en que el ministerio liderado por Maysa Rojas está tramitando en paralelo cambios a la ley relacionada a la evaluación ambiental. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar con la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia, permisología, temas de seguridad, el tema de la FACH, en fin. La campaña, por supuesto, mucho que conversar aquí, al regreso.
La habíamos anunciado, nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hay tanta cosa de conversar. Vamos al tema del caso FACH. Quisiera preguntarle cómo evalúa el actuar primero de la institución, pero también del gobierno, porque ha habido harta crítica. Bueno, yo creo que una cosa importante en este punto es que se han identificado, no solo en este caso, sino que también en el caso de lo que se ha llamado narcomilitares, controles en la institución que han logrado como develar esto a partir de investigaciones internas. ¿Hace la parte medio llena del vaso? Sí, no, yo solo quiero señalarlo porque me parece que es importante dar garantías a la ciudadanía de que la institución de algún modo hoy día tiene controles que permiten identificar situaciones de estas características. No sé si todos los controles pertinentes, eso todavía en la Cámara de Diputados y Diputadas estamos esperando tener los antecedentes de cuáles son las medidas de controles internos más específicas. Hemos solicitado que se haga una sesión secreta y esperamos tener ahí como toda la información. Sin embargo, creo que es importante en el caso FACH dilucidar la competencia de los tribunales. Sí, yo le voy a preguntar sobre eso, porque el tema de si esto lo de la justicia militar o la justicia civil es un temazo. Pero antes, ¿no le parece que ha habido poca proactividad del gobierno y de la propia institución respecto, por ejemplo, de la entrega de información a la opinión pública de la que sí se puede entregar y que nos terminamos enterando? Pero no sabíamos si eran exoficiales, oficiales, el rango, no sabíamos el tipo de sustancia, se hablaba de sustancia ilícita, que es un eufemismo. Muy distinto a lo que pasó en el ejército. Sí, yo creo que esas ambigüedades lo único que hacen finalmente es generar un manto de duda de instituciones que sin lugar a dudas son muy importantes. ¿Qué duda cabe que los militares son además una institución que tiene el monopolio del uso de las armas? Tiene que dar garantías de probidad, porque cuando estas instituciones son permeadas por el crimen organizado, por cuestionamientos de estas características, por delitos que a mi juicio no son comunes, no sabemos si estamos hablando de o sea, de hecho no estamos hablando de un cargamento menor, el que se quería trasladar, y no era una vez. Entonces yo diría que acá no estamos hablando de delitos comunes y permeada una institución con delitos de estas características es evidentemente un peligro. Entonces usted ve ese peligro evidentemente, que como salta a la vista, pero usted reconoce que ha habido de alguna manera falta de información a la ciudadanía. ¿Cómo lo calificaría? ¿Falta de transparencia? ¿Poca proactividad? ¿Cómo? Yo creo y si que reconoce un error en el gobierno yo creo también. Que ha habido falta de claridad de parte de la institución. ¿Y del gobierno, eso es así, diputada? Y lo que sabemos de parte de, en este caso, la ministra de Defensa, es que se han tomado las medidas. Sí, pero usted encuentra que ya le informó a la ciudadanía a tiempo, con toda la proactividad necesaria, ¿o también hubo tardanza? Yo creo que no se ha informado lo suficiente, pero también entiendo que hay situaciones que deben ser investigaciones de carácter reservado. Sí, por eso mi pregunta partió con, dentro de los antecedentes que sí podíamos conocer y que terminamos conociendo. El punto es que la crítica ciudadana es que fue tarde de parte de la institución y del gobierno. Sí, yo creo que pudo haberse hecho mejor, sin lugar a duda. Y además, de parte de los dos estamentos, y gobierno además, y FACH. Sí, y además creo que necesitamos en el Congreso Nacional saber si hoy día los controles internos son suficientes. Sobre todo por lo que te decía, que permear estas instituciones tan relevantes para nuestro país con posibles organizaciones delictivas que no sabemos qué brazos tienen hoy día en la institución es altamente peligroso. Sí, porque además mientras sea, da lo mismo, si estamos hablando de la institución que sea, si están más en contacto con posibles focos delincuenciales, el contacto con eso es un mayor peligro. O sea, estar en la frontera, estar en contacto con temas de seguridad, obvio que incrementa para cualquier institución el riesgo. Ahora yo le pregunto respecto al tema de la justicia. El comandante en jefe de la FACH salió después de la sesión en el Parlamento a decir que el presidente no tenía ninguna injerencia respecto de la competencia. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí está la discusión si es la justicia civil o la justicia militar la que va a conocer este caso. Y eso va a una contienda de competencia. Entonces, ¿era necesaria o no esta aclaración del comandante en jefe de la FACH? ¿Cómo vio usted las palabras? Yo creo que es un cuestionamiento público inadecuado, a mi juicio. Yo creo que... ¿El del comandante en jefe? Yo creo que
Cuando el presidente de la República instruye entregar los antecedentes, no se está inmiscuyendo en quién lleva finalmente la investigación del caso. A mi juicio, debiera ser la justicia civil. Creo que acá no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de una organización que los tribunales serán los que la calificarán, pero que no es ocasional, al parecer, y por lo tanto creo que es la parte de la justificación que dio el comandante en jefe cuando habló de delitos comunes. Sí, pero claro, pero separemos temas. Lo primero, usted dice que es un cuestionamiento inadecuado al presidente el que realiza el comandante en jefe. Así es, porque lo que el presidente instruyó fue la entrega de antecedentes. O sea, los que tuviera la FACH, no le está hablando la Fiscalía. Así es. Ya, ¿qué es lo que dijo en Hoy es Noticia con Matilde Burgos, la propia fiscal Triana Steiner? Dijo, ya, ahora dijo en todo caso, pero ya vamos a hablar de aquello, apenas me entregaron 5 páginas, digamos, no es que me hayan llegado. No sabemos si entregaron todos los antecedentes, claro, está bien. Eso, la fiscal le dijo a Matilde Burgos, la verdad es que me han entregado 5 páginas con algunos antecedentes y ya está, eso es todo lo que tengo por ahora. Entonces uno se pregunta, usted se pregunta como diputada, primero, si es que la FACH ha entregado todos los antecedentes que tiene la Fiscalía tal como le pidió el presidente. Yo creo que lo que uno espera es que se cumpla la instrucción del presidente. Y eso no puede ser relativizado, creo que tiene que entregarse. Cuando el presidente de la República, como superior jerárquico, dice hay que entregar los antecedentes a la Fiscalía, lo que está diciendo es entregue todos los antecedentes a la Fiscalía. Y la fiscal dice que tiene 5 páginas. Ahí, bueno, yo no conozco los antecedentes, por lo tanto no podría saber si son todos o algunos, pero lo que uno esperaría es que se entregaran todos los antecedentes. Ahora vamos a la justificación que hace la justicia militar. Se supone que tiene que conocer de delitos cometidos en función del cargo por militares. ¿Qué le pareció y cuáles son los cuestionamientos que usted tiene a las palabras del comandante en jefe, la justificación que él hizo? Mire, yo creo que al final lo que él hace es evidentemente intentar validar, ¿cierto?, la decisión que ellos tomaron y que uno podría estar más o menos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál decisión? De hacer la investigación interna. A mí me parece que es correcto que hagan una investigación interna. La investigación interna, y para no cometer equivocaciones, eso fue lo que él dijo, hicieron una investigación interna y que por tanto no entregaron los antecedentes a la Fiscalía. Pero yo creo que en el fondo ahí hay una intención de que esto no pase finalmente a los tribunales civiles. Y por eso está en el fondo el conflicto de qué tribunal es el que la lleva. ¿Usted cree que había una resistencia en la FACH a que fuera la justicia civil la que viera este caso? A mí me da esa impresión. No puedo tener la certeza, por supuesto, porque yo no estoy ahí, no estuve hoy día en la comisión secreta que se hizo, porque era de otra comisión. Nosotros esperamos que se entreguen los antecedentes para poder hacernos una opinión completa. No me corresponde a mí atribuir intencionalidades, digamos, absolutas, ¿no? Pero yo creo y tengo la impresión de que en el fondo acá ha habido una intención de la institución de llevar ellos el caso no solo en una investigación preliminar, sino que también a través de sus tribunales de justicia. Para que vayamos a otro tema, porque hay varios más, ¿es momento de terminar o de restringir aún más la justicia militar en Chile? Bueno, eso es un debate que lamentablemente ha vuelto a salir a la luz pública a raíz de la discusión sobre reglas de uso de la fuerza. Ahí hay una insistencia, afortunadamente eso no se aprobó, pero hubo una insistencia por parte de la derecha en su conjunto para que sea la justicia militar la que lleve casos en que los militares, digamos, cometen delitos o presuntamente faltas al ejercicio de su cargo en funciones, y que estos debiera conocerlo la justicia militar y no la justicia civil. Aunque estén involucrados civiles. Aunque estén involucrados civiles. ¿Para ustedes es una línea roja que no van a aceptar? Por supuesto, eso es parte de los mínimos democráticos que hemos logrado construir después de la dictadura, ¿no? Y creo que es algo que además, incluso a los propios militares, a los propios uniformados en general, porque esto también, digamos, podría influir o afectar a carabineros, eso también les ha dado garantías de debido proceso. Pero para que pasemos a otro tema, la pregunta es,
¿Usted cree que es momento de restringir aún más la justicia militar? ¿Es algo que vaya a estar como parte de un eventual gobierno, como parte de los propósitos? Yo creo que hoy día está claro. ¿Qué? Está claro que cuando se cometen este tipo de delitos de los que estamos hablando y también cuando están involucrados civiles, incluso en el ejercicio de su cargo, creo que tiene que ser como es hoy día. Claro, digo, la justicia civil es que tiene que conocerlo. ¿Cree que tiene que restringirse más? Yo creo que hoy día está bastante claro. Lo que pasa es que creo que también son las propias instituciones las que tienen que validar el que hoy día sea la justicia civil la que vea este tipo de delitos. Ya, vamos a otros temas. Permisología. ¿Por qué es usted una de las 42 diputadas y diputados oficialistas que van en contra del permiso antipermisología del gobierno, que es emblemática para la administración de su gobierno y que el propio ministro Grau ha dado garantía de que no tiene elementos nocivos, entre otras cosas, para el tema medioambiental? Mire, lo primero es decir que nosotros apoyamos este proyecto. Este proyecto, si usted revisa toda la tramitación, nosotros aprobamos este proyecto. Incluso cuando pasó por la Cámara de Diputados lo aprobamos íntegramente. Pero le hacen reserva de constitucionalidad. Son las modificaciones del Senado que vuelven a la Cámara de Diputados, que modificaron algunos aspectos que nosotros hemos cuestionado, también escuchando a las organizaciones medioambientalistas que no solo están en la región metropolitana, que yo creo que también esa visión tan centralista de las cosas impide tener una mirada más completa. ¿No le creen al ministro Grau cuando dice que él da garantía de aquello? No es no creerle. De hecho, el mismo ministro Grau y nosotros nos reunimos con él previo a la votación. Él comprende los cuestionamientos. Pero no los comparte. Puede no compartirlos, pero también yo creo... ¿O creo... los comparte y no lo ha dicho en público? No, yo creo que él entiende cuál es nuestra posición. No, sí. Y de hecho, nosotros no estamos llevando al Tribunal Constitucional todas las modificaciones del Senado, sino que son algunas que podrían abrir una puerta y que pueden tocar justamente temas ambientales. ¿Y no cree usted que le están haciendo un flaco favor a su candidata presidencial? ¿Por qué? Porque hoy día hay dos focos de atención en Chile, lo han dicho todos los candidatos, y no es tremenda novedad. Crecimiento, seguridad. Respecto de crecimiento, han habido muchas críticas al programa de la candidata Jara. No solo eso, por ejemplo, recién el fin de semana, en Mesa Central, el presidente del Partido Republicano dice que Janet Jara es sinónimo de hambre a futuro para Chile. O sea, el tema del crecimiento, usted sabe que es un flanco que se va a atacar en el programa de Janet Jara y ustedes van a cuestionar una iniciativa que el gobierno, su gobierno, dice es clave para el crecimiento. Todas las medidas que contiene este permiso que apoyan el crecimiento y fortalecen a las pymes, justamente para agilizar los permisos, están aprobadas por nosotros. ¿Pero no le hacen un flaco favor a la candidata? Es que cuando uno mira las cosas así en absoluto y cuando no es capaz de diferenciar aquellos aspectos que son muy puntuales, pero que son relevantes para el efecto medioambiental en algunas regiones de nuestro país, entonces tiene una mirada estrecha. Cuando nosotros escuchamos a representantes del Partido Republicano, pero hoy día, voy a mencionarlo, en portada de La Segunda están los cuestionamientos al programa económico de José Antonio Kast, entonces creo que, digamos, también tienen que ser capaces un poco de mirar lo que está pasando con su propio programa de gobierno en el ámbito económico. ¿Qué le contesta usted al presidente del Partido Republicano cuando dice que Janet Jara es sinónimo de hambre? Bueno, Quintana dijo que era bien liviano en el programa económico. Sí, puede ser, pero yo creo que acá los republicanos son los que están desesperados y la minuta la hemos escuchado en estos días en el Congreso. Porque ven que Janet Jara está mejor posicionada, que logra instalarse en amplios sectores de la sociedad, que está disputando también un relato y una lógica en sectores populares, en clase media, y creo que eso solo va a ir en alza en la medida que Janet Jara se concentre en lo que hoy día está planteando a partir de sumar a sus ejes programáticos a todo el espectro del oficialismo, incorporando sus propuestas, llamando ya a algunos expertos, ¿no? Y expertas en distintas materias, y creo que eso, más la conformación de una lista parlamentaria única, es lo que a ella le va a fortalecer para poder llegar a la diversidad de nuestro país. ¿Cuánto va a tener que cambiar el programa de gobierno, sobre todo en lo económico? Lo vimos en el caso del presidente Boric. Si uno compara el programa de las primarias versus el programa con el que fueron a segunda vuelta, es muy distinto. ¿Cuánto va a tener que cambiar el programa
de Janet Jara? Es que yo creo que más que cambiar, hoy día lo que tenemos que hacer es que todos contribuyan. Esa es la lógica. Es cambiar de hecho. Sí, pero hay un matiz sobre al hecho de hacer borrón y cuenta nueva, porque, por ejemplo, no va a haber borrón y cuenta nueva. Es que hay cosas que también estaban en el programa de los demás candidatos que nosotros en ningún caso creemos que haya que borrarlos del mapa. Obvio, si coinciden todos, ¿para qué? Digamos? Entonces, pero la pregunta es en lo que no coinciden. Por ejemplo, ¿estarían dispuestos a renunciar a prometer 750.000 pesos de sueldo vital en 4 años en pro de los cuestionamientos que se hacen por cómo podría afectar el crecimiento? Mire, sobre eso yo solo debo decir que todas las medidas que se han incorporado para aumentar el sueldo mínimo se han hecho de forma gradual, en diálogo con los trabajadores, con los empresarios, con apoyo a las pymes. Es decir, acá ha habido un diálogo social que ha permitido llevar adelante esas medidas. Y a mí no me cabe duda que esa es la lógica que tiene hoy día la candidata Janet Jara, pero es la lógica que tuvo en su momento la ministra Jara, que logró ese diálogo amplio para que esas cosas... a renunciar a eso, ¿no? Es que a mí no me corresponde decir lo que va a hacer la candidata. Ella tiene plena autonomía y respaldo de nuestro partido, si lo definimos el fin de semana, y entendemos que hoy día la contribución que todos van a hacer al programa... su partido, porque hay algunos que no, digamos que le ayudan mucho. No, pero está claro que todo el respaldo, y además fue unánime en el Comité Central, puedo decirlo. A todo esto usted me decía, es la lógica que está teniendo la candidata. Dentro de esa lógica, ¿ella está de acuerdo con el requerimiento, con la reserva de constitucionalidad? ¿Le preguntaron ustedes a ella? No, ella yo creo que tiene hoy día preocupaciones que están de la mano con armar su programa, con lograr a la negociación de lista única. Es que esto no afecta lo que ya nosotros en concordancia hemos aprobado respecto al proyecto de este proyecto de permisos sectoriales, preferiría llamarle yo en lugar de permisología, que por cierto que contribuyen al crecimiento. Pero nosotros lo paraliza, pues. No, igual iba a pasar por igual iba a pasar por la revisión constitucional pero del no Tribunal con reserva, Constitucional. Que eso es más largo, porque pero implica alegato, usted lo sabe. Ahí hay que ver primero si el requerimiento avanza. Yo esperaría que sí. Usted lo presenta para que avance, no para que no avance. Sí, por supuesto, pero yo esperaría que diéramos los pasos que tenemos que dar. Nosotros estamos haciendo algo que no es inconsistente con lo que hoy día se plantea desde nuestra candidatura presidencial. A eso iba yo, porque usted dice que por supuesto, no es inconsistente. Porque dice que el requerimiento ante el TC no es inconsistente. No estoy hablando de eso en particular, estoy hablando de que nuestras votaciones y nuestras acciones tienen plena coherencia con lo que hoy día nuestra candidata está levantando. Yo no espero que la candidata venga a legislar con nosotros porque su rol es otro, evidentemente. Pero sí vamos a tener todas las consideraciones, no solo de aquí en adelante, las hemos tenido también en relación a lo que es nuestro apoyo al gobierno en distintos proyectos de ley, incluyendo el de permisos sectoriales. Igual recuerdan en un artículo en el Mercurio las votaciones que tuvieron entre otros eso usted es absolutamente en temas de seguridad. Sesgado, absolutamente sesgado. Y yo ahí, y qué bueno que me lo pregunta. Ley Nain Retamal, porque cuando lo leí, la verdad yo dije, ¿de qué modo alguien pretende hacer una nota seria con una visión tan sesgada de lo que ha sido la tramitación? Incluso ahí incluyen un proyecto de ley que ni siquiera es de este periodo de gobierno. Entonces, creo que de esos 6 proyectos hay ahí, al menos Nain Retamal no es un proyecto del gobierno, ese es solo un proyecto que levanta la derecha para decir que la gran ley... Pero que decidió apoyarlo el gobierno. No, el gobierno lo incorporó en su fast track legislativo para hacerlo avanzar, sin embargo, no del modo en que finalmente avanzó y tuvimos muchos cuestionamientos, es decir, la derecha no puede pretender que solo respaldar los proyectos de seguridad es apoyar sus proyectos, ¿no? En el caso de nosotros hemos sido bastante responsables, yo soy parte de la Comisión de Seguridad y puedo dar fe de que nosotros hemos apoyado prácticamente en un 100% los proyectos que ha presentado el gobierno. Un par de cosas antes que se nos acabe el tiempo. La suerte está echada, dijo el presidente del Partido Republicano, y la segunda vuelta va a ser Casa Jara. ¿Usted coincide en que esa va a ser la más probable segunda vuelta? Es posible, así como se está dando el escenario, es posible. Sin embargo, yo creo que el error que comete la derecha es creer que la presidencial la tienen ganada. Y eso es un error porque en el fondo primero subestiman la capacidad que tienen los adversarios políticos, ¿no?, para plantearse como una alternativa de gobierno. Creo que además no miran la paja en el ojo ajeno
cuando no han sido capaces de sentarse a dialogar ni a tomarse un café, decía yo el otro día, con el resto de los candidatos. No fueron capaces de llegar a una primaria y tampoco a una lista única parlamentaria. De Entonces, pasada subestiman yo creo que para nosotros, a Evelyn Matei. Yo creo, subestiman solo Janet déjeme Jara. terminar la idea, porque yo creo que para nosotros uno de los logros que va dando solidez a la coalición, que esperamos se amplíe en los próximos días, es que el hito de la primaria nos fortalece no solo en términos de tener una candidatura única, sino también con la voluntad de tener un programa único, sólido, con todas las visiones y la diversidad que tiene nuestra coalición y una lista parlamentaria única. Eso la derecha hoy día no lo puede decir. Vamos a ver si ustedes también pueden decirlo de la lista parlamentaria, que no es fácil, pero quiero preguntarle, usted dice, subestiman al adversario político, es decir, republicano, subestima a Janet Jara, básicamente, que es su adversario político, pero mi pregunta es, ¿no cree usted que también subestiman a Evelyn Matei? Bueno, yo no sé si subestiman a Evelyn Matei, pero a mí me queda claro que quieren tomar distancia de Evelyn Matei y no hay ahí un proyecto político de futuro para el país. La derecha no lo ofrece, solo ofrece división, solo ofrece inestabilidad y falta de gobernabilidad. El eje en el que está planteando esta elección José Antonio Kast es que se va a definir entre continuidad, ustedes, y cambio, ellos. Bueno, es la visión que él tiene. Pero son continuidad de este gobierno. Nosotros reconocemos ser parte de este gobierno hasta el último día. Por eso tenemos a nuestros ministros, ¿cierto? La ministra Vallejo, que se va a incorporar en estos días. Hemos tenido también una fuerte presencia, ¿cierto?, en el comité político con nuestros, digamos, presidentes de partido. Además, con un esfuerzo bien importante por apoyar en estos meses que quedan lo que pueda salir del programa de gobierno. ¿Pero usted no diría como Vinter somos continuidad de este gobierno? Lo que pasa es que somos continuidad y cambio también. Es decir, acá no existe una línea, digamos, que vaya a permanecer en el próximo ciclo político, a partir de la próxima elección, porque evidentemente la gente espera más y espera más respuestas de lo que puede ser una coalición que realmente refleje cuáles son sus intereses y necesidades. Es decir, nosotros sabemos que el próximo gobierno, como bien lo dijo el presidente de la República, tiene que ser mejor que este. Y para eso nosotros sabemos que Janet Jara tiene todas las condiciones, no solo ella en su integridad, compromiso y vocación, y conocimiento, por cierto, de lo que significa gobernar, habiendo sido ya ministra, sino que también en lo que significa tener una alianza para el futuro, no solo para una elección. ¿Están contentos con la llegada de Nicolás Izaguirre al comando? Yo no puedo hablar por el resto, pero a mí me parece bien que nuestra candidata ya esté visualizando quiénes son los que van a contribuir. Y por cierto que lo que ella decida nosotros lo vamos a apoyar. Eso es como que no me dijo que usted estaría contenta. A mí me parece bien. Es un nombre. A mí me parece bien. Bien. Si ella lo considera bien, a mí me parece bien. Ya, no es un derroche de entusiasmo de su parte, digamos. Pero no me corresponde a Ahora, mí él es un ícono del socialismo democrático. A mí no me corresponde sacar los plumeros todas las veces. No, yo podría hacerlo, pero después van a decir, saca los plumeros todas las veces. Pero si le digo veces. que a Camila Vallejo le gustaría que se incorporara al comando, su cara es completamente distinta. No, ahí ¿o yo no? tengo mis aprensiones también, porque ahí hay que decir que esas decisiones las toma el presidente de la República, nuestros ministros lo han dicho, a nosotros no nos corresponde hacer ninguna presión indebida al respecto, y por cierto que si el presidente toma esa decisión y el comando solicita la incorporación de cualquiera, nosotros vamos a apoyar aquello también, pero eso no significa que nosotros lo estemos promoviendo. Ahora, mi pregunta es si más allá de Camila Vallejo, si suma o resta dentro de la lógica política que se está planteando esta elección, si suma o resta el que se incorporen ministros del gobierno, porque eso podría acentuar la idea de son continuidad. Para no mucho nosotros cambio. es importante respetar lo que los propios ministros han dicho. Depende del presidente de la República y político, si ayudaba o no. Su ¿Ayuda o no ayuda? Más allá es de que su compromiso está con terminar hasta el último día del gobierno del presidente Boric su labor, y que además lo han hecho muy bien. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa debilitar el gobierno o sacar, digamos, figuras políticas que hoy día, por muy bien valoradas que estén, puedan significar, digamos, alguna controversia. A mí me interesa que nuestra candidata tenga la autonomía para poder tomar esa decisión. Así es como nosotros lo hemos planteado desde el partido. Ella es lideresa de una coalición que es diversa
Y a mí me parece que los liderazgos que se están pensando también son amplios, diversos. Hay mucha gente independiente incluso que se ha puesto a disposición. ¿Echa de menos a Toa? Bueno, nosotros esperamos que ella hoy día ya tuvo una declaración que se pueda, por supuesto, incorporar activamente a la campaña de Janet Jara. Y para cerrar, yo le decía, José Antonio Kast está planteando esta elección como, son sus palabras, cómo se va a definir entre continuidad ustedes, cambio ellos. ¿Usted cuál cree que va a ser el eje de esta campaña para ustedes? Para nosotros, el mejorarle la calidad de vida a las personas y para eso tenemos... Por eso te estoy diciendo, cuando hablamos de ejes, unos y otros. Te lo voy a decir. Para nosotros, mejorarle la vida a las personas con medidas muy concretas que la gente pueda ver reflejadas en su vida cotidiana, en aquellos derechos que hoy día ha costado mucho conseguir, pero que sin embargo hay que profundizarlos. Derecho a la salud, a la seguridad con una mirada integral, por supuesto, mejores pensiones, derechos para las mujeres, versus debilitamiento de la democracia y pérdida de derechos. Así de radical. Así de radical. Alejandra Plasencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime en vivo y en directo en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos avanzando y les contamos que la Fuerza Aérea de Chile finalmente entregó un informe con parte de los antecedentes que eran requeridos por la Fiscalía en el caso del presunto tráfico de drogas al interior de la institución castrense. En La Moneda aseguraron que fue el presidente Boric quien instruyó al comandante en jefe a enviar la información, pero desde la FACH sostienen que la acción se hizo por iniciativa propia. Todos los detalles de esta controversia en el informe de Miguel Ángel Araya. No fue suficiente que los antecedentes fuesen solicitados por el Ministerio Público, sino que tuvo que ser el propio presidente de la República, Gabriel Boric, el que debió instruir a los altos mandos de la Fuerza Aérea entregar la información recopilada en torno a los 5 funcionarios dados de baja de la FACH por el intento de traslado de droga desde el norte del país hasta la región metropolitana. Con esto, la Fiscalía Regional de Tarapacá podrá revisar los antecedentes para la eventual audiencia de contienda de competencia frente a la justicia miliciana. El presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de lo cual la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida. Antecedentes que ya fueron remitidos a la fiscal regional de Tarapacá. Como vienen solamente 5 páginas, no tengo esa información. Sin embargo, un par de horas más tarde, tras la reunión que sostuvo el mandatario junto a los ministros de Defensa, Interior y Seguridad Pública, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la FACH emitió un comunicado dando a entender que la decisión de entregar los antecedentes fue voluntaria y no una instrucción del presidente Boric. La Fuerza Aérea de Chile informa que, conforme a lo indicado por el fiscal de aviación de Iquique, luego de un riguroso análisis, este último ha resuelto remitir antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Bueno, el presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. Pero es su superior jerárquico. Claro, es mi superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial. El hecho ha sido rechazado enérgicamente por el Poder Ejecutivo, que ya ha preparado una batería de medidas para enfrentar la penetración de este tipo de delitos en instituciones del Estado. Queremos realmente que esto se detenga y que se castigue en forma ejemplar a las personas que han traicionado su juramento de defender a Chile. Entre las medidas, algunas ya las hemos ido anunciando, pero sin lugar a dudas están los controles internos, aumentar todo lo que es la inteligencia y la contrainteligencia, aumentar el número de oficiales que están en la zona norte del país. Además, las autoridades también confirmaron que la sustancia ilícita que intentaron trasladar los 5 exmiembros de la Primera Brigada Aérea en Iquique se trata de ketamina, un fármaco sintético que es considerado como droga disociativa con potencial alucinógeno. Con los antecedentes del caso ya en manos del ente persecutor, quedará a esperar cómo avanza la contienda de competencia que deberá resolver la Corte de Apelaciones de Iquique, sobre la que algunos expertos ya advierten corresponde al Ministerio Público tomar la investigación y no a la Fiscalía Militar. Es bastante insólita la pretensión de una Fiscalía Militar en orden a investigar un delito común como es el tráfico de drogas. El tráfico de drogas no es un delito de naturaleza militar y debe ser investigado por la Fiscalía y debe verse esta causa ante los juzgados de garantía y en su caso ante un tribunal
oral en lo penal, pero no ante la justicia militar. Eso, en el año 2025, ya está más que asentado. Sin embargo, en la FACH lo ven de otra manera. Todos los delitos que sean cometidos por militares en recintos militares tiene competencia la Fiscalía de Aviación. Y al haber hecho un análisis exhaustivo de todos los antecedentes, como no quisimos en una primera instancia cometer algún equívoco, es que nosotros entregamos ahora los antecedentes. Yo discrepo absolutamente de esa postura y entiendo que esto es de competencia de la justicia ordinaria y por lo tanto del Ministerio. Y por eso hemos realizado todas las acciones que estamos realizando, que es la presentación ante el Tribunal de Garantía para que él decida quién efectivamente es competente para continuar conociendo, y por otro lado, la Ilustrísima Corte para que decida si se remiten o no los antecedentes íntegramente al Ministerio Público para que pueda defender su postura. Según informó la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, de momento no se ha confirmado la participación de civiles en el intento de traslado de la droga, pero se buscará continuar indagando para descartar o confirmar si hay presencia del crimen organizado en este caso. A puertas de vencer el plazo para que el CERVEL determine el padrón provisorio para las elecciones de noviembre, aún no hay acuerdo en el Congreso para fijar multas por no sufragar. Sin embargo, una propuesta de la oposición podría zanjar la discusión aplicando sanciones solo a los ciudadanos, excluyendo a los inmigrantes no nacionalizados. Colomba Ayhorst nos cuenta. A poco más de 4 meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que son de carácter obligatorias, todavía no se ha determinado cuál será la sanción para quienes no asistan a votar. En ese contexto se reabrió el debate sobre si, al no fijarse una multa, el sufragio terminaría siendo voluntario en la práctica. Nuestro proyecto viene del 2019. El Senado se había comprometido a sacar un proyecto en estos casi 5 o 6 años. El entonces senador Elizalde, después Express y hoy día ministro de Interior, pero no cumplen, porque yo creo que efectivamente al oficialismo, a la izquierda, no les conviene el voto obligatorio con multa. La multa que se aplicó el año pasado en las elecciones fue de cerca de 33.000 pesos para todos los electores. Sin embargo, hoy la oposición busca aumentarla a un máximo de 210.000 pesos, pero solo para los ciudadanos, es decir, quienes tengan nacionalidad chilena, excluyendo así a los extranjeros. En el Senado, en cambio, hay otra propuesta que sanciona por igual a todos los votantes con un techo de 345.000 pesos. Nosotros somos partidarios que se cumpla la Constitución, que el voto sea obligatorio, pero tal vez podríamos estar disponibles para una salida alternativa. Que todos los ciudadanos, sean chilenos o extranjeros, sea obligatorio y tengan una multa. Y en la calidad de ciudadano no entran todos los extranjeros, los que tengan cartas de nacionalización. Y por lo tanto creo que puede ser una salida alternativa. Y respecto a los demás extranjeros, pueden votar, pero no tendrán multa. Creo que es una anomalía el tema de que voten extranjeros obligatoriamente. Y es por eso que presentamos una reforma constitucional que está durmiendo en la Comisión de Constitución para restringir el voto extranjero. Tenemos que propiciar que obviamente más personas vayan a votar, y yo creo que el proyecto de Johanna Pérez es un proyecto absolutamente consensuado o razonable, es un proyecto en el cual perfectamente este Congreso se puede pronunciar, esta Cámara, para poder despacharlo lo antes posible. Para avanzar, el timonel de la Cámara se reunió con los jefes de bancada de la oposición y comprometió una conversación para este miércoles con todos los comités. Su objetivo es proponer una sesión especial la próxima semana con el fin de votar la propuesta de la diputada Pérez, porque hasta ahora no cuenta con prioridad suficiente. Si hay voluntad de acuerdo, se puede avanzar con celeridad. El gobierno no es un obstáculo al acuerdo, pero obviamente lo que queremos es que debe existir disposición también de la oposición, discutir este tema con altura de miras, pensando en lo que es mejor para nuestra democracia. Sin embargo, algunos apuntan a un supuesto cálculo político del oficialismo. Esto porque si de inmigrantes residentes dependiera, un 28% votaría por José Antonio Kast. Y en el caso puntual de los venezolanos, se dividirían entre el líder republicano y Evelyn Matei, según la reciente encuesta Panel Ciudadano UDD. ¿A quién favorece una menor participación? Es probablemente a los políticos de siempre. Yo creo que Chile necesita una mayor participación. Vamos a apostar por esa alternativa y aquí no vamos a hacer los cálculos de si nos conviene a nosotros o le conviene a Evelyn Matei. Acá hay algo que es bien curioso porque la derecha ha demonizado a los extranjeros, pero cuando hablamos de lo electoral, ahí se les olvida
los derechos de los extranjeros y más bien los defienden. Hay una tremenda hipocresía por parte de la derecha y la extrema derecha que quieren obligar a los extranjeros a votar bajo una multa, en circunstancias que el discurso que ellos tienen es justamente antimigrante. En el Congreso la discusión ya está contra el tiempo porque el CERVEL tiene como plazo final el 19 de julio para determinar el padrón provisorio para las elecciones de noviembre. Por tanto, no puede haber ninguna modificación a la lista de votantes posterior a esa fecha. 9:09, lista junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir en Estados Unidos, en esta reunión de gabinete que tuvo Donald Trump. Donde, claro, el anuncio más impactante para nosotros fue el arancel de un 50% al cobre, que planea anunciarlo, no se sabe cuándo, al estilo... Pensamientos, loquillos. Loquillos, sí. Pero también hizo otros anuncios importantes, aranceles de 200% a los productos farmacéuticos, que va a seguir entregando cartas a países para informarles de los aranceles que les va a imponer a partir del 1 de agosto. También habló en contra de Vladimir Putin. O por True Social, no nos vamos a enterar por un bueno, post, quién sabe, digamos, porque puede ser una carta. Así nos estamos enterando, por las cartas que publica a través por DM, de repente le va a mandar un DM a un presidente, hoy te subo un 40%. El estilo de Donald Trump, que al parecer está planificado de mostrarse de esa manera. No sabemos. No sabemos. ¿Qué pasó hoy día y cuáles han sido las consecuencias de esto? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Ones we did steel, as you know, they're 50%. We did aluminum, 50%. Lumber just came out. We're sure that's copper. And we did cars. And now today we're doing copper. I believe the tariff on copper, we're going to make it 50%. 50%. El nuevo golpe arancelario de Trump afecta directamente a Chile. El mandatario estadounidense despejó las especulaciones que giraban en torno al metal rojo y lo sumará a su listado de gravámenes contra sectores específicos, aunque sin informar su entrada en vigor. A fines de febrero, la Casa Blanca ya había advertido sobre la posibilidad de aplicar aranceles por razones de seguridad nacional, tras abrir una investigación sobre las importaciones de cobre. La Cancillería chilena se refirió de esta forma al anuncio de Trump. No existe ninguna orden ejecutiva de Estados Unidos a propósito de la investigación llevada adelante por el tema de aranceles de cobre. Chile tampoco ha recibido información de sus contrapartes sobre alguna decisión que implique la implementación de un arancel efectivo. En tanto, es importante recordar que participamos de las consultas públicas en el marco de la investigación llevada adelante por la actual administración de Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra entre los principales compradores de cobre chileno. Según el Servicio Geológico de la Nación Norteamericana, la mayor parte del cobre refinado que Estados Unidos importó el año pasado provino de nuestro país. Apenas se conoció el anuncio, el metal rojo se disparó casi 17% y llegó al mayor valor de su historia al mediodía de Washington, $5.84 la libra, pero no es la única industria amenazada. And we'll be announcing something very soon on pharmaceuticals. We're going to give people about a year and a half to come in, and after that they're going to be tariffed if they have to bring the pharmaceuticals into the country, the drugs and other things into the country. They're going to be tariffed at a very, very high rate, like 200%. Ambos anuncios ocurren un día después de que la Casa Blanca informara el aplazamiento de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos. Recordemos que a comienzos de abril, Trump decidió suspender estos gravámenes por 90 días, exceptuando a China. Dicho plazo vencía este miércoles, pero ahora la nueva fecha límite será el 1 de agosto. Is the August 1 deadline firm now? Is that it? I would say firm. No, I would say firm, but not 100% firm. If they call up and they say, would like to do something a different way, we're going to be open to that. But essentially, that's the way it is right now, yeah. El mandatario envió además cartas a 14 países, en su mayoría asiáticos, para informarles sobre los aranceles que adoptará contra ellos tras semanas de negociaciones. Corea del Sur y Japón afrontarán un 25%. Los gravámenes del país nipón subieron 1 punto porcentual. Trump dice que si bien estas son las ofertas finales, están dispuestos a negociar algo justo. Varios de los países involucrados afirman que seguirán adelante con las conversaciones.
Actualmente persisten algunos puntos en los que Estados Unidos y Japón no han llegado a un acuerdo, por lo que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo. Es profundamente lamentable que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado un nuevo aumento de aranceles, además de las tasas ya impuestas. Dado el limitado tiempo disponible desde el inicio de la nueva administración, creemos haber logrado evitar el peor escenario posible: un aumento de aranceles. Afrontamos las negociaciones con la esperanza y la determinación de lograr mejores resultados. Otros países incluidos en este listado son Sudáfrica, Indonesia, Tailandia. Todos ellos tienen hasta el 1 de agosto para intentar hacer cambiar de opinión a la Casa Blanca. Mónica, y Donald Trump ya confirmó que mañana va a dar a conocer más países que van a tener aranceles a partir del 1 de agosto a través de Truth Social, 7 por lo menos en la mañana y también en la tarde. Vamos a seguir en Estados Unidos porque esta inundación en Texas está cada vez más grave las magnitudes de esta tragedia, porque ya van 111 muertos, pero el número de desaparecidos se disparó a 172. Ayer hablábamos recién de 40, hoy van 172 y las autoridades ya aseguran que este número podría ser más grande. Dicen que debido a que casas rodantes se están encontrando alrededor de este río que se desbordó, porque eran básicamente campamentos, aseguran que no tienen un reporte exacto del número de desaparecidos. Como hay grupos que desaparecieron por completo, no hay reportes de que esas personas estén desaparecidas. Hoy incluso una autoridad habló de que podrían ser hasta 400 o 500 personas las desaparecidas. Lo más grave es que desde el viernes no han encontrado personas vivas desde que ocurrió esta inundación por la noche del 4 de julio. Y eso también complica las labores de búsqueda porque el río todavía no vuelve a su cauce. Entonces son difíciles las labores de rescate en la zona, no hay claridad respecto del número de desaparecidos y también por otra parte hay cuestionamientos al sistema de alertas en el lugar. Las personas recibieron mensajes de texto, pero dicen que los recibieron o muy tarde o no los vieron porque estaban en la noche durmiendo. No hay un sistema de alertas o alarmas en la zona que aseguran que eso podría haber disminuido enormemente la cantidad de fallecidos en Texas. Sigue la búsqueda y sigue aumentando el número de desaparecidos en el lugar. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Afganistán porque hay una nueva orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional de los líderes talibanes. Esto por la represión a las mujeres que están naciendo en Afganistán desde 2021 cuando finalmente llegan al poder. Se trata del líder supremo de los talibanes y también del presidente de la Corte Suprema en Afganistán. Entonces los que tienen una orden de detención, pero ya lo hemos visto, esta Corte Penal Internacional emite órdenes de detención, lo ha hecho a Benjamín Netanyahu también en contra de Vladimir Putin. Sin embargo, no tienen una fuerza de seguridad que permita realizar estas detenciones y no se sabe si estos líderes van a ser detenidos. Ellos calificaron de absurda esta orden de detención y que ellos no se adscriben a la Corte Penal Internacional. Y vamos a terminar, por último, este comentario internacional en Marsella, en Francia, porque mira las imágenes de este incendio forestal en esta ciudad de Francia. En las afueras se registra este incendio que partió por un auto quemándose en una autopista, pero como hay una ola de calor en Europa, el clima seco, las altas temperaturas hicieron que este fuego se propagara muy rápido y es por eso que se tuvo que confinar a la población, que entraran a sus casas, cerraran puertas y ventanas por este gran humo que hay en la zona. El aeropuerto debió ser cerrado también. Claro, visibilidad pues no tienen. No tienen. También algunas líneas de trenes fueron suspendidas y hasta ahora hay 110 personas heridas leves y hay casi 800 bomberos combatiendo las llamas que aseguran que van a continuar toda la noche porque los fuertes vientos siguen en Francia. Otro de los estragos que deja el cambio climático, también las inundaciones responden a este cambio climático. Tremenda la imagen. Muchas gracias, Alicia, por toda la información. Vámonos juntas a la pausa, ¿te parece? Nos vamos a la pausa y regresamos a CNN Prime Noticias. Solo noticias. Termina CNN Prime, es martes, así es que es día de Futuro 360. Lo dejamos con la compañía de Paloma Ávila y luego, por supuesto, Última Mirada con Fernando Paulsen.
Martes 8 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.